Bendiciones, buenas noches. Soy Irene Masi de Vida y Fortaleza. Estamos aquí para adorar y alabar al Señor de otra manera, que es estudiando su palabra. Al Señor se le alaba de muchas formas. Les doy la bienvenida a todos los que se estén conectando y a los que se conectarán después. Le doy gracias a Dios porque sé que Él siempre tiene algo para nosotros, y un gusto y un placer en volver a compartir otra vez. He tenido un tiempo que no podía compartir por diferentes circunstancias. Solamente vamos a orar para entregar al Señor esta clase. Es algo corta, no muy extensa. Los versículos son largos, pero como siempre antes le decía, hay que estudiarlos y luego nos vamos a enfocar en unos versículos. Y es Primera de Reyes 11, y vamos a estudiar lo que se llama el título: Salomón quebranta el pacto divino. Salomón quebranta el pacto divino. Oremos. Dios Todopoderoso y Espíritu Santo, venimos ante tu presencia para adorarte, alabarte y glorificarte, dándote gloria y honor, Señor, porque siempre tienes algo para nosotros, algo que tenemos que aprender, algo, Señor, que nos quieres hablar, Señor, hasta una palabra que parezca más sencilla. Tú tienes, Señor, palabras de vida y de poder para nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y le otorgamos al Espíritu Santo el control para que Él sea el que nos dirija en esta enseñanza. Y si tienen sus Biblias, les pido que abran Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a leer unos versículos juntos. Tú me puedes seguir en casa. Y también, obviamente, si no tienes la Biblia, acuérdate, en los teléfonos también la tienen. Ahora ya no hay excusas. Casi todos tenemos un teléfono. Si no tienes tu Biblia, busca las referencias, en tu teléfono, porque ahí tenemos nuestras Biblia también. Eso es la bendición que tenemos, y hay que usarlo, ¿verdad?, sabiamente. Leamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sabemos que el título es Salomón quebranta el pacto divino. Y me llamó la atención porque ya solo dice Salomón, no el rey Salomón, pero sabemos que era un rey. Y como nosotros sabemos que el Señor le otorgó a Salomón sabiduría. ¿Por qué? Porque Salomón, al orar, le pidió al Señor, en vez de pedirle riquezas y bienes, le pide sabiduría al Señor para dirigir su pueblo. El Señor le otorgó la sabiduría y junto con ello le añadió riquezas. Nunca ha habido un rey más poderoso y lleno de tanto oro, de tanta economía, de tantas riquezas y sabiduría como el rey Salomón. Leamos la palabra. Dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y luego vamos a leer ahí por qué dice con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Muy importante, las mujeres desviaron su corazón. Anota, ¿verdad? Él se inclinó con amor a esas mujeres, y ¿qué pasa? Que desvían su corazón. Aquí el Señor ya le había dado anteriormente una advertencia. Le dijo a David que si sus hijos fueran fieles y se mantuvieran en su camino, Él les daría el reino que permanecería para siempre. Pero el Señor, ¿verdad?, les da unas instrucciones específicas. También les había dicho que no se juntaran con mujeres que no fueran de su pueblo, de su tribu. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía lo que pasaría en el futuro. Así es como Él conoce mi futuro, tu futuro y el futuro de nuestros hijos. Y dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto
no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Qué tristeza, ¿verdad? Que su corazón no era perfecto como el de su padre. Aquí, ¿verdad? Vamos a elaborar más, pero voy a seguir adelante leyendo la palabra de Dios. Pero me detengo porque hay tantas cosas tan importantes cuando el Señor te está hablando que ese corazón de Salomón ya no era perfecto. Bueno, sigamos en la palabra. Ahora vamos en el 5. No se te olvide, Primera de Reyes 11:5. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón. Mira hasta dónde llega Salomón. Por eso digo, pon atención a cada versículo. Pon atención. Entonces edificó Salomón un lugar alto. Dice dice un alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y Jerusalén era un monte santo. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Qué tremendo, para todas les hizo esos ídolos para que ellas quemaran incienso a sus dioses. O sea, fue algo abominable ante los ojos de Jehová. Porque solo, que dice la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que Jesucristo le dice a Satanás cuando se encuentra, ¿verdad?, a ser tentado por él en el desierto. Los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Muy importante. En el 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de los hijos de tus hijos. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Recuerda? Si ya hemos estudiado la Biblia con anterioridad, ¿de dónde viene Jesucristo, verdad? De la tribu de Jehová, el león de Jehová. Aquí tengo atrás un león y siempre me recuerda, ¿verdad?, que Jesucristo le llaman el león de Jehová, de Judá. Y de esa tribu especial guardada para que el Jesucristo, ¿verdad?, esa simiente se plantara y sabemos que era el verbo y, ¿verdad?, y se hizo carne. Qué importante, el Señor le hace una promesa a David, el padre de Salomón, y a pesar de los pecados de Salomón, a pesar de los pecados, el Señor no rompe su pacto ni sus promesas. Aquí como regresamos de nuevo, que el título es Salomón quebranta el pacto divino. Nosotros los hombres, los humanos, tendemos a hacer promesas y pactos y las rompemos con facilidad. Lo peor es cuando las hacemos ante Dios nuestro Padre Celestial y no cumplimos esas promesas. Dice la palabra de Dios que eso se hace pecado a nuestras vidas. Regresemos con la historia de Salomón. Sabemos que el Señor le dio sabiduría, que venían de la reina Bathsheba, venían desde lejos a escuchar la sabiduría de este rey. Pero más sin embargo, en este versículo nos ponemos a pensar, un hombre tan sabio que miró al Señor 2 veces, se inclinó su corazón hacia las mujeres que él no debería ni siquiera tocar.
desviaron su corazón y siendo tan sabio, pecó gravemente. Y te voy a leer los dioses, qué significado o qué eran esos dioses en ese tiempo. Cuando entiendas la palabra que aquí leímos, que dice que Salomón, ahorita te lo otra vez, aquí está. Dice a estas, dice vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, pero dice que con amor. Y ahorita a leerte el significado de estos dioses que sabemos que son dioses con letra D minúscula. Porque no hay Dios como Jehová, no hay poderoso guerrero como nuestro Dios. No hay un Dios que se compare a Él. Él es poderoso, es grande, es majestuoso. Mira, vamos a leer uno de los dioses. Ya leímos aquí, ¿verdad? Pero te voy a dar referencia. ¿Quién era Astoreth? Dice, era una diosa de la fertilidad y del amor sexual, muy diferente, porque el del amor es filial, el amor de Dios es santo, es agape, es un amor agape, es un amor puro, santo, pero el de esa diosa de la fertilidad era el amor sexual. Por eso ahí dice que se entregó al amor de esas mujeres, quiere decir, a servir a esta diosa que se inclinó. Él estaba teniendo relaciones abominables, que es la fornicación. Dice, fue decidida principal de los cananeos. Era la diosa de los cananeos. Y nosotros sabemos que los cananeos, eteos, heveos, jeveos, eran pues enemigos del pueblo del Señor. El otro dios es Milcom. Este está bien, todos están tremendos, pero mira esto. O sea, ¿qué es lo que... el pecado que permitió Salomón que llegara al pueblo de Israel? Y obviamente muchos, él siendo jefe, siendo líder, teniendo poder, les enseñó a su pueblo a pecar. Muchos fueron apartados, un remanente como hasta ahorita hay, pero muchos siguieron a esos dioses. ¿Por qué? Porque él era su líder. Por eso nosotros como líderes, un momento, tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos como pastores. ¿Por qué? Porque somos lo que estamos viviendo ese ejemplo de representar a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos nos conocerán. Por nuestros frutos nos conocerán. Sigamos. Milcom es el nombre dado por la Biblia a una antigua y se le llama divinidad. Pero divinidad con D minúscula. Cananea. Asociado con los sacrificios de niños por medio del fuego, dioses de los amonitas. Y sabes que el pueblo de Israel, cuando tú sigues estudiando la palabra, muchos de ellos cometieron este gran pecado de adorar a este dios Milcom y entregaron sus niños a sacrificar a este dios a fuego. O sea, quemaban sus hijos a estas deidades. O sea, qué tremendo pecado. Pero aquí nos damos cuenta que quién fue el que abrió la puerta para que llegara esta maldad al pueblo de Israel, sino Salomón. O sea, no nos cabe en nuestra cabeza que un hombre tan sabio se desviara, pero él tenía tanto poder, las mujeres lo seguían, obviamente él amaba a las mujeres, que llegó hasta el punto de tener tantas mujeres y concubinas, y aparte, o sea, era pecado tras pecado. Y leamos el rey, sigamos leyendo, perdón. Dice, por medio del fuego, dioses de los amonitas. El rey Salomón, dice, importó, o sea, trajo, importar, que dice el traer, importó o enseñó. Ya ves que a veces le llamamos las importaciones, cuando llevas a México, de México para acá, exportaciones, para aquí importó a Quemos, que es otro dios. Quemos, dios de los moabitas, ese es otro dios. Su nombre significa, mira, qué importante, también significa destructor, dominador, dios pez. A otro dios que se llama Moloch, ahí todos los menciona la Biblia, era una divinidad cananea que también sacrificaban a niños. Es algo muy tremendo. O sea, ¿a qué llegó
este rey tan poderoso, lleno de sabiduría, que a faltarle al Señor, a Jehová su Dios, a quien le otorgó todas las cosas, los bienes materiales y espirituales, porque la sabiduría viene del Señor. O sea, el Señor le dio dones especiales y él básicamente en su corazón aquí dice que desechó al Señor, se alejó, se apartó del Señor por seguir a estas mujeres, y su corazón cuando era viejo se inclina a estas deidades, y es muy, muy triste. Mira, te voy a leer sobre lo que la fornicación. Si tú te vas en tu Biblia, ya sea, ¿verdad?, manual o tu Biblia en el teléfono, busca 1 Corintios 6, 18 al 19. ¿Y qué te dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y te voy a decir por qué. Y eso lo encontramos en el mismo 1 Corintios 6, pero 19, perdón. Dice, ¿qué ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios? Que no sois, dice, que no sois vuestros, que ya nuestro cuerpo, es una pregunta esa, que ya no sois vuestros, que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Cuando vienes a ser hija de Dios, eres una nueva criatura, tu cuerpo le pertenece al Señor y por lo tanto al Espíritu Santo. Entonces estamos pecando gravemente cuando estamos cometiendo estos pecados. Sigamos leyendo. Y vamos a concluir pronto. Es muy largo, pero solo me voy a enfocar en Salomón, porque ya ahí habla de los otros hijos de Salomón y del reino, pero nos vamos a enfocar en Salomón. Y dice, el 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom. Ya leímos eso. Y hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió. Dice, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y sigamos, ya leímos esto, perdón. Es cuando sabemos que él edificó en los lugares altos, edifica altares a los dioses, permite que todas sus mujeres, imagínate cuántos altares no haría, ¿verdad? O para que todas sus mujeres fueran ahí, a lo mejor solo era un altar grande, no lo sabemos, pero dice que todas sus mujeres iban ahí. Ahora vamos a leer el 9 hasta el 13, donde ya el Señor pues se cansa y amonesta a Salomón. Acuérdate que dice la palabra de Dios que el Señor al que ama pues amonesta. Muchos también dicen castiga. Y castiga no quiere decir que te va a dar con un palo o algo, pero hay cosas que van a consecuencias que vamos a tener en nuestra vida de nuestros actos. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, el 9. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y les había mandado acerca de esto, que no siguieses a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sé que ya leímos esto, pero es muy importante los puntos que el Señor ya le había dado a Salomón, o le había dicho a Salomón, esto pasará en tu vida. El Señor le dio una advertencia antes de que Salomón llegara a cometer estos graves pecados. El Señor ya le había dado una advertencia, así como se la dio a su padre. El Señor te ama a ti, me ama a ti, te ama a ti, me ama a mí, y Él nos advierte, nos da advertencias, ¿verdad? Para evitar que nosotros tengamos consecuencias graves sobre los pecados que cometemos. Nuestro Padre es bueno y nos ama, y Él siempre te va a advertir o te va a hablar por medio de los profetas. Debemos escuchar su voz.
Porque ya cuando caemos en pecado, y el pecado que es el pecado sexual, y como ya te hablé de esas dioses, Asteroth, que era el dios del amor sexual, estás pecando contra tu propio cuerpo. Esos pecados son muy graves, traes espíritus a tu vida. No me imagino todos los espíritus que Salomón se llenó, si eran tantas esposas y aparte concubinas, ya mencionamos aquí el número, con las que él fornicó. No me imagino tampoco cómo él se sentía en su corazón de esa tristeza cuando Dios le habla para decirle a él y recordarle: yo ya te lo había advertido, yo te lo había dicho. Y cómo Dios no iba a apartarse de él si él había cometido estos pecados y aparte adorar a dioses ajenos, y esos dioses que ya les di las referencias eran dioses, como sabemos, el dios Moloch era una divinidad de Cananea, era el Moab, significaba destructor. Salomón le abrió la puerta a esos dioses. Y ese Dios destructor vino a traer esa maldición sobre su vida. Porque se continuó a las siguientes generaciones. Mas el Señor en su misericordia, acuérdate que Él apartó una tribu, que es la tribu de Judá, donde su hijo Jesucristo iba a nacer, la descendencia de David. Y sabemos que el Señor cumple sus promesas. No nos olvidemos. Salomón quebrantó el pacto y él tuvo que pagar las consecuencias. Y te aseguro que no toda la sabiduría del mundo, no todo el dinero del mundo iba a llenar el vacío que él tenía por haberle faltado al Señor. La sabiduría, todo el dinero del mundo, todo lo que tú tengas y desobedeces al Señor, le faltas, y saber que el Espíritu de Dios lo estás entristeciendo, no hay nada que te pueda llenar como el amor y el poder de Dios en tu vida. Dios te ama, Dios me ama, y así como a Salomón, Él nos sigue advirtiendo día con día en las consecuencias. Nos dejó un manual perfecto. Nos dejó el manual más perfecto para saber qué hacer. Y el Señor es tan bueno que cuando dice la palabra de Dios que si tú le pides a Él sabiduría, te la dará sin reproche. Dios es tan bueno que le dio dones a los hombres, pero también en esos dones tenemos una responsabilidad muy grande. No podemos ocultarle al Señor nada. No hay nada en la oscuridad que nos salga a la luz. Pero solo aquí nos está dando una advertencia a nuestras vidas, que nuestro corazón sea siempre reservado para el Señor. Y me voy un poquito solo para decirte que cuando el Señor nos dice que no nos unamos a yugo desigual, nos está advirtiendo para que no nos pase lo que pasó con Salomón, que nuestro corazón no se incline a otras deidades, a otros dioses ajenos, y nos apartemos del Señor. Por eso el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Esa advertencia tan poderosa, que no nos unamos a yugo desigual. Qué importante. Líbranos el Señor de romper o quebrantar el pacto divino como Salomón lo hizo. Vamos a leer sobre la muerte de Salomón más adelante. Ya vamos a terminar. Dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría. Fíjate lo que dice aquí. Ese es triste. Dice: no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam su hijo. El Señor, en su justicia y su bondad, la promesa que le hizo a David, Él la iba a cumplir, no importa lo que Salomón haya hecho, porque el Señor cumple sus promesas. Si sabemos, ¿verdad? La palabra nos dice en Romanos 8:37 y en lo adelante. Si tú sabes que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, dice: estoy seguro que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, no hay cosa alguna creada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es como el Señor hizo en la vida de David. A pesar de Salomón, el apartar su corazón del Señor por seguir a otras deidades que eran los dioses que sus mujeres servían, el Señor aún así cumplió su promesa con David, y de esa tribu descendió nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto tu salvación y mi salvación. Le doy gracias al Señor por su palabra, y le doy gracias al Señor porque yo sé que Él habla tu vida y me habla a mí, y Él nos sigue dando advertencias, pero también en esas advertencias también nos da Él una remuneración, que Él dice que si no nos apartamos de Él, estamos pegados a Él, es bendiciones grandes vendrán a tu vida, sus promesas se cumplirán, el Señor te dará bendición y vida eterna, y no solamente es para ti, sino para tu descendencia hasta las 1000 generaciones. Alabemos al Señor, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra, y a seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y buena, y nos habla de una manera muy especial. Oremos para despedirnos, y hasta la próxima clase, con la ayuda del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 12, será la siguiente. Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia. Te pido que bendigas a cada una de las personas que escuchan tu palabra, a cada una, Señor, de las personas que se conectaron, a las que se conectarán, Señor. Padre, sabiduría, entendimiento, dale, Señor, pero antes que nada, Señor, que aprendamos que fuera de ti nada podemos hacer. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias por la palabra, y te bendecimos a ti por haber dado a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Padre, toca el corazón de los que no, Señor, aún te conocen, para que hagan de su corazón tu morada, y así tengan esa vida eterna y ese gozo perfecto que viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. El Señor les bendiga, que sean benditos en su caminar, su acostar, su levantar. Recuerda, agárrate de la mano del Señor para que no quebrantemos su pacto divino. Hasta luego, familia Life and Strength. Un placer poder compartir la palabra del Señor. Muchas bendiciones a todos y muy buenas noches. Mientras que duermes en tu cama, medita en la palabra del Señor. Es una bendición poder compartir. Buenas noches.